Miren, otras empresas de la industria sí han tenido acceso a los distintos mecanismos de asignación de divisas, lo cual es discriminatorio con Alimentos Polar y sus trabajadores. En la gráfica se muestra, desde enero a la fecha, los buques que ha traído la corporación CASA para asignar luego y vender a la industria. En la columna de más de la derecha ven los buques que han traído otras empresas privadas que obviamente han obtenido asignación de divisas a través de los mecanismos establecidos por la ley. Alimentos Polar no le han dado ni una asignación. Queremos producir más. En conclusión, podemos producir mensualmente 35 millones de kilos adicionales de alimentos procesados repartidos entre harina pan, arroz Primor, pasta Primor, margarina Mavesa y mayonesa Mavesa. Por eso requerimos acceso suficiente a la materia prima importada. El gobierno nacional, a través de CASA, no está suministrando suficiente maíz blanco, arroz paddy y trigo durum importado para poder operar a máxima capacidad. Y en estos casos, solo ellos están autorizados para importar. Alimentos Polar no ha tenido acceso a ninguno de los mecanismos de asignación de divisas para poder importar directamente materia prima e insumos para la fabricación de los productos preferidos por los venezolanos. Existe absoluta falta de transparencia en las reglas de asignación de los dólares preferenciales a través de DICOM, generando así corrupción y discrecionalidad en su asignación. Hemos sido objetos de discriminación en 9 rubros de materia prima, que afectan 19 categorías del portafolio de Alimentos Polar, porque sabemos que a otras empresas de la industria le están asignando divisas a través de los sistemas DIPRO y DICOM. Además de esta falta de acceso de materia prima que requerimos para producir, tenemos productos cuyo precio regulado no permite cubrir los costos de producción. Quizás el caso más emblemático, el de la harina precocida de maíz. El control de precios impide cubrir los costos de producción, genera distorsiones en los precios al consumidor, impide la inversión oportuna para incrementar las capacidades y así abastecer la demanda. El próximo mes, en octubre, entra en vigencia el nuevo precio para el maíz blanco de cosecha nacional. El precio pasa de 15 bolívares el kilo a 96.50. Desde que fue anunciado esto, en el mes de mayo, los costos han aumentado. El precio de la materia prima y los insumos, al pasar de 15 a 96.50 bolívares por kilo, ha aumentado más de 500%. Los fletes terrestres han aumentado 147%. Los gastos fabriles han aumentado 56%. Todo esto hace que para cubrir los costos de producción a partir de la entrada en vigencia del nuevo precio del maíz, requerimos un precio de 345 bolívares por cada kilo de harina precocida. Si este fuera el precio asignado, como quiera que de un kilo de harina se producen 20 arepas, cada arepa costaría 17 bolívares con 50 centavos. Ese es el precio que requiere la industria con el nuevo precio del maíz a 96.50. Todo lo anterior ha sido debidamente informado a las autoridades. En todos los casos, sin excepción, hemos hecho propuestas a las autoridades. Ha habido 4 cartas dirigidas al jefe de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro, ministro general en jefe Vladimir Padrino López, desde su nombramiento hace 2 meses. Sabemos que está muy ocupado, pero tanto el presidente ejecutivo de esta compañía como yo, director general, le hemos escrito las cartas y estamos prestos a reunirnos con usted cuando usted lo considere conveniente. Hemos dirigido 10 cartas al ministro de Alimentación
Hemos dirigido 175 cartas dirigidas a los responsables de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, SUNAGRO, Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, y la Corporación Venezolana de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CAS. Yo personalmente he participado en 13 reuniones del Consejo Nacional de la Economía Productiva desde el mes de mayo. En todas he hecho buena parte de estas propuestas que estamos haciendo aquí. Hemos dirigido 2 comunicaciones al vicealmirante Freddy Lozada Peraza, jefe de abastecimiento de la Armada y también jefe recientemente nombrado del rubro de harina de maíz precocida. Hemos solicitado una reunión al presidente de la República, en cabeza de nuestro presidente ejecutivo, y al jefe de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro, ministro Vladimir Padrino López. Cuando ustedes lo indiquen, estamos dispuestos, como siempre, a presentar nuestras propuestas para el país. En los últimos años, hemos demostrado siempre nuestro compromiso con hechos: inversión, trabajo y más producción en la medida de lo posible. En noviembre del 2012 lanzamos yogur pasteurizado de larga duración. En septiembre del 2013 invertimos en nuevas líneas de té en polvo, gelatina Golden y cachapas marca Panga. En febrero del 2014 la presidencia ejecutiva de esta corporación propuso los 12 puntos para la Conferencia de la Paz. En agosto del 2014 incrementamos nuestra capacidad de producción en la planta de Chivacoa. En enero del 2015 incrementamos en 40% nuestra capacidad de producción para la producción de margarina Mavesa. En abril del 2015 hubo una carta pública dirigida al presidente de la República a través de Fundación Empresas Polar y Cania. Esta es la única empresa que en sus estatutos tiene la obligación de invertir en desarrollo comunitario, salud y educación buena parte de sus utilidades para devolverle a la comunidad la preferencia que la comunidad nos ha honrado con los productos que diariamente y cotidianamente les damos. En octubre del 2015 hubo una rueda de prensa en la instalación del centro de distribución de Yaracuy, donde frente a los ataques a nuestra compañía nos ratificamos nuestro compromiso de más trabajo y más producción. En febrero del 2016 también presentamos las 7 propuestas para impulsar la producción nacional. En abril del 2016 hicimos lo que catalogamos como una propuesta audaz a través de nuestra fundación DANAC para lograr el autoabastecimiento tanto en maíz blanco para la industria de harina precocida como en arroz paddy para la industria productora de arroz de mesa, tal cual como lo tuvimos hasta el año 2006-2007. Quiero detenerme en esa propuesta de DANAC un minutico. Miren, no hay ninguna empresa agroindustrial en Latinoamérica que tenga una fundación dedicada a la investigación científica para la producción de material genético tropicalizado, adaptado a la localidad y que sea de alto rendimiento. Puedo decir que esta Fundación DANAC, que ya cumple 30 años, es 100% financiada por Alimentos Polar. Más del 60% de la superficie de arroz que se cultiva en el país es con material genético desarrollado por la Fundación DANAC, por científicos venezolanos, para los venezolanos. Tenemos un híbrido simple en maíz blanco de altísimo rendimiento, capaz de competir con las semillas internacionales. Nosotros en abril de este año, con ocasión de la asamblea de FEDEAGRO, presentamos un proyecto mediante el cual en un lapso de 2 a 3 años nosotros podemos lograr
que Venezuela sea autosuficiente nuevamente en la producción del maíz blanco para las arepas y del arroz paddy para el arroz de mesa. No hay ninguna compañía agroindustrial en Venezuela que haya hecho una propuesta de tamaño e impacto con la posibilidad cierta de ahorrarle al país 490 millones de dólares todos los años. También en el Consejo Nacional de la Economía propuse nuestra propuesta de exportaciones a Venezuela, dentro del motor exportación diseñado por el presidente de la República y su gabinete económico. Esa propuesta permitiría producir algunos de los dólares que la empresa requiere para poder abastecerse de materia prima. Sin embargo, existe un decreto 1190 del 24 de agosto de 2014 que taxativamente prohíbe la exportación, y les nombro algunos de los rubros: de aceite de maíz, de alimentos balanceados para animales, de arroz de mesa, de atún enlatado, de sardinas enlatadas, de harina de maíz, de mantequilla y margarina, de mayonesa y salsa de tomate, de jabones en panela para lavar y de detergentes y blanqueadores. Es decir, buena parte del portafolio de Alimentos Polar tiene prohibición expresa de ser exportado. Entonces, no se entiende cómo algunos acusan a la empresa de no producir sus propios dólares cuando tenemos una prohibición expresa de exportar. Señores, la propuesta de Alimentos Polar es simple: más producción. Para eso pedimos establecer reglas claras para la industria en relación al acceso a los mecanismos de asignación de divisas, DIPRO y DICOM. Segundo lugar, preparar un presupuesto de divisas que establezca reglas transparentes de asignación de divisas en función de la capacidad de producción de cada participante. Número 3, permitirle a la industria importar directamente y según sus necesidades maíz blanco, arroz paddy, trigo durum, pasta de tomate, aceite de palma, avena y aceite de soya bajo el mecanismo DIPRO, con el correspondiente control por parte de las autoridades en materia cambiaria y en materia de abastecimiento. Fíjense, si nos permiten tener acceso a las materias primas e insumos importados, podemos, en un lapso de 45 días, incrementar la oferta mensual de alimentos en el mercado de la siguiente forma: 8,8 millones de kilos mensuales adicionales de harina pan. Eso es 21% más de producción que el promedio que hemos tenido en los últimos 6 meses. 4,3 millones de kilos mensuales adicionales de arroz primor. Eso es 700% más que la producción que hemos podido realizar en los últimos 6 meses. 5,6 millones de kilos de mayonesa Mavesa, que es 2.041% más que la producción que hemos podido realizar en los últimos 6 meses. 1,2 millones de kilos adicionales mensuales de avena Quaker, que es 690% más que lo que hemos podido producir en los últimos 6 meses. 8,1 millones de kilos de margarina Mavesa, que es 242% más que lo que hemos logrado producir en los últimos 6 meses. 1,1 millones de kilos mensuales adicionales de pasta Primor, que es un 20% más que lo que hemos podido producir en los últimos 6 meses. 2,7 millones de kilos mensuales adicionales de salsa de tomate Pampero, 2.239% superior a lo que hemos producido en los últimos 6 meses. Y 2,7 millones de kilos adicionales de jabón Las Llaves, que es 444% más que lo que hemos logrado producir en los últimos 6 meses.
En resumen, la propuesta de Alimentos Polar es incrementar la producción de estos rubros en 67% en comparación con lo que hemos podido producir, siempre y cuando tengamos acceso suficiente y oportuno a las materias primas. Todo lo demás y las ganas las tiene esta corporación.